Hola, queridas, queridos, desde Barcelona, Cataluña, España, os voy a dar una conferencia sobre el pinzamiento óptimo del cordón umbilical. Soy comadrona desde hace casi 28 años y desde hace unos 23 me dedico al ejercicio libre de la profesión, es decir, al parto domiciliario. También tengo 4 hijos y soy IBCLC y soy una activista para los derechos de las mamás y de los bebés. Me hace mucha ilusión poder compartiros esto y no lo puedo hacer en directo porque justo en este momento que estáis escuchándome yo estoy impartiendo clases para comadronas. Primero que nada, os voy a presentar la web del pinzamiento óptimo del cordón umbilical, que está creada, es una iniciativa que hemos creado 5 comadronas, que somos comadronas independientes, investigadoras con ganas de trabajar basándonos en la evidencia científica y con ganas de cambiar el mundo. Y ahora mismo os la comparto. Bien, os voy a mostrar la web del pinzamiento óptimo. Aquí pone quiénes somos y aquí salimos las 5 comadronas, Laia Casadevall, Lucía Alcaraz, Inma Sarries, yo misma y Mireia Marcos, mi hermana, comadrona independiente también como nuestra madre. Bien, entonces si vamos aquí a inicio, podemos ver colaboradoras y veréis diferentes artículos súper interesantes de comadronas muy potentes que creo que muchos conoceréis. ¿eh? También Hensi Boer, Sarah Wickham, Robin Lim, Michelle Odan. Si volvemos aquí a artículos de investigación, veréis que se dividen en 5 grupos, los que corresponden a los bebés a término, el soporte a la reanimación, transición, a los prematuros, los niveles de hemoglobina y el desarrollo neurológico a largo plazo. Es que hay muchos, están todos traducidos del inglés. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Todo lo que hay son todos los... Mira, aquí uno muy bueno que es un método novedoso para lograr el pinzamiento tardío en cesáreas. ¿Veis? Si entramos veréis que hay un resumen, todo está traducido y si queréis ir al artículo completo, pues simplemente es picar aquí y se os abre el artículo completo. Luego también vamos a picar aquí y os enseño más cosas. Aquí tenéis un vídeo muy interesante de cómo pinzar el cordón umbilical. Es un vídeo... Mitad, hasta aquí. Ajá, ¿Ves? vale, sí, sí. Vale. Ay. Entonces pones la pinza. Bien, volvamos atrás. Artículos de opinión. Hay artículos de opinión realizados por profesionales muy sabios. Aquí Raquel Ri también nos ha hecho un artículo maravilloso. Y vamos a ver aquí recursos imprimibles, donde tenéis este documento imprimible sobre el pinzamiento óptimo del cordón umbilical, que simplemente picáis y se puede descargar muy fácilmente. Y en este documento pues hay diferentes preguntas, respuestas
y está lleno de referencias bibliográficas que también se pueden clicar y abrir una por una. Muy interesante, os recomiendo mucho que entréis a la web, que investiguéis y que la hagáis, le hagáis difusión entre los profesionales con los que tratáis. Olvidaba compartiros el vídeo de la web. No es sangre del cordón, es sangre del bebé. Al nacer, los bebés humanos continúan recibiendo sangre oxigenada por la respiración de su madre. Así que estando sanos, pueden tardar unos segundos o minutos en iniciar la respiración pulmonar. El cordón, de forma natural, suele latir entre 3 y 20 minutos, a veces incluso más tiempo. Hay una cantidad de sangre en la placenta equivalente a una tercera parte del volumen total de sangre que tendrá el bebé, que tiene que pasar a través del cordón en esos primeros minutos fuera del útero mientras late el cordón umbilical. Y esta es la primera transferencia de células madre de la humanidad. La criatura solo recibe toda su sangre si el cordón se colapsa por sí mismo. No hay razón para pinzar y cortar el cordón de un bebé que necesita ser reanimado si el cordón está eréctil y pulsátil. Hacerlo empeorará el estado del bebé, que dispondrá de menor volumen y menor cantidad de glóbulos rojos para salir adelante. Continuar conectado a la placenta y recibir oxígeno a través del cordón mientras se le practica la reanimación optimiza los buenos resultados y mejora el pronóstico del bebé. Respetar la transición neonatal hacia la respiración y apoyarla es uno de los mayores regalos que podemos hacer a un ser humano. Es responsabilidad de todos los profesionales del nacimiento asegurar que esta transición sea suave y que el bebé reciba toda su sangre para su óptimo desarrollo. Solo hay una oportunidad para hacerlo correctamente. No debería existir a día de hoy el debate de pinzamiento temprano o tardío. Son demasiados los beneficios de dejar que el bebé reciba toda su sangre, mientras que no hay ningún beneficio en pinzar de forma temprana. Uno de los principios básicos de la ética médica es primero no hacer daño. Numerosos estudios científicos de calidad han demostrado que pinzando el cordón de forma prematura se causan daños que pueden comportar importantes efectos a corto y a largo plazo. Las repercusiones de pinzar de forma temprana no solo afectan a las reservas de hierro durante el primer año de vida. Estamos descubriendo que recibir o no esta sangre puede tener importantes repercusiones en el neurodesarrollo del niño a largo plazo. Pinzar de forma temprana el cordón umbilical se introdujo sin ninguna prueba científica de que aportara beneficios para el bebé. Ahora tenemos demasiadas pruebas de que es una práctica dañina que debe ser abandonada cuanto antes. El manejo fisiológico del cordón o su pinzamiento óptimo no es compatible con ningún tipo de donación. No es sangre del cordón, es sangre del bebé. Bien, ¿y por qué a día de hoy todavía tenemos que defender el pinzamiento óptimo? Hemos de defender a los bebés. Porque está súper demostrado. Las criaturas necesitan recuperar la sangre que ha quedado en la placenta al nacer. Y esto se consigue dejando latir el cordón unos minutos. Y esto influye en su salud a corto y a largo plazo. Mirad, los pulmones de un bebé intrauterino están plegados y para abrirse y expandirse por primera vez necesitan llenarse de sangre. Y entonces esta cantidad de sangre viene rápidamente por la placenta a través del cordón que está latiendo y le lleva rápidamente esa sangre. Si se pinza el cordón inmediatamente, este bebé se queda sin esa sangre y ha de coger esta sangre que les va la vida en ello para poder abrir los pulmones, la cogen de donde sea, del cerebro, del resto de sus órganos, dejándolos en hipoxia. Entonces, a pesar de toda la evidencia científica que la hay a paladas, los profesionales, tanto en España como en otros muchos países, continúan dañando a los bebés por tradición, por el siempre se hizo así, por la falta de conocimientos.
Además, también actualmente se les pinza el cordón de forma precoz para una supuesta donación altruista o recogida para bancos privados, porque las familias son manipuladas y nada informadas. Bien, pues el debate sobre el tiempo óptimo del pinzamiento de cordón umbilical dura más de 200 años. Ya, como veis aquí la imagen de Erasmus Darwin, él dijo en su libro de las leyes de la vida orgánica que pinzar el cordón era muy dañino porque los bebés salían mucho más débiles. Ya en el siglo XVII, la introducción de los hombres atendiendo partos con las mujeres tumbadas se derivó en el pinzamiento temprano del cordón, porque cuanto antes se llevaran al bebé para poder seguir manipulando la placenta y la mamá, pues mejor. Y fijaros que ya en el año 1875 se midió el volumen de sangre del bebé retenida en la placenta, concluyendo que eran unos 92 centímetros cúbicos, o sea, casi 100 mililitros, que es lo que hoy en día se ha seguido comprobando. Los bebés que se les deja el pinzamiento óptimo pesan 100 gramos más que los bebés que se les clampa el cordón precozmente. En los años 40 se extendió la falsa creencia de que cortar el cordón de manera precoz podía prevenir la enfermedad hemolítica y cuando se demostró que no servía, se siguió pinzando igualmente de forma precoz. Y también en esas fechas ya se relacionó el pinzamiento precoz con anemia en los niños a largo plazo. Y en los años 80 también se puso muy de moda el pinzamiento precoz con el objetivo de llevarse enseguida al bebé, sin ningún tipo de justificación, ya fuera para aspirarle, bueno, para hacerle todas las perrerías, entre comillas, que se les estaba haciendo a los bebés, ¿no? De aspirar coanas, introducir la sonda por el ano para comprobar permeabilidad y todas estas cosas que no se tienen que hacer, ¿no? Mientras está unido a su madre no lo pueden hacer. Y bien, a ver si me pasa la diapositiva. También en los años 80 se comprobó cómo los bebés que se les hacía un pinzamiento precoz tenían muchas más dificultades para establecer la primera respiración y que tenían un volumen menor de sangre. En el año 82 se habló por primera vez de la transfusión placentaria. El pinzamiento precoz se relacionó directamente con hipovolemia, hipotensión y anemia ferrocénica. Y también en esos años la introducción masiva de la medicalización excesiva de los partos, drogas anestésicas, intentaban separar lo antes posible mamá y bebé, ¿no? Era la época del pentotal, en el momento en que se ponía la anestesia general a la madre, a los 20 minutos pasaba al bebé a través del cordón, o sea, el bebé tenía 20 minutos de tiempo para nacer y ser separado de su madre para que no le llegara esta droga y pudiera respirar bien al nacer. Ya con esto era la carrera de a ver quién corta el cordón más deprisa, inmediatamente nació el bebé. ¿Mm? Luego, en los años 90, comienza la medicina médico-legal, la realización de los pH de cordón, que es una prueba médico-legal simplemente, que no mejora la salud de mamás y bebés, como una prueba de no asfixia del bebé durante el nacimiento. Y para poder hacer esto, clampaban el cordón enseguida. Hoy en día se sabe que esta prueba no se debería realizar rutinariamente en todos los nacimientos, más que en aquellos que podrían ser susceptibles del bebé haber sufrido un poquito de hipoxia. Igualmente se puede realizar con el cordón intacto. Y luego en el siglo XXI pues comenzó pues, los grandes intereses económicos de las corporativas que extienden la recogida de sangre de cordón, ya sea para conservar de forma privada o para donación, con gran desinformación de las usuarias. Allá donde vayáis, en todos los centros sanitarios suele haber
profesionales que tienen creencias mitológicas. Y una de ellas es el síndrome de la hiperviscosidad, que es un síndrome que en realidad no existe. Cierto que los bebés que se les deja latir el cordón, luego tienen mayor número de células hematológicas, mayor concentración de hematocrito, pero esto no es una poliglobulia, es normoglobulia, o sea, no hay un exceso, es la normalidad. Lo que pasa es que los parámetros que suelen manejar los médicos, los neonatólogos, suelen estar basados en bebés que se les practicó el pinzamiento precoz, con lo cual estos bebés tienen una hipovolemia, una hipoglobulia y una anemia, ¿vale? Luego, sobre la policitemia e hiperbilirrubinemia. Bueno, toda la evidencia científica que hay y que podréis encontrar en la web del pinzamiento no ha encontrado diferencias en cuanto a aumento de la morbilidad de los bebés ni aumento de la ictericia en los bebés que se les ha dejado latir el cordón. ¿Mm? Incluso se ha estado buscando posibilidades de dificultad, de viscosidad, policitemias, ictericias, y no lo han podido encontrar porque no hay ningún efecto nocivo en dejar latir el cordón hasta que se colapse por sí mismo. Incluso no influye si a la madre se le han dado uterotónicos como metergina, oxitocina para sacar la placenta. No hay ningún problema en igualmente practicar el pinzamiento tardío. Luego, sobre la hipotermia, hay que llevarse corriendo al bebé a la cuna térmica porque va a coger frío, ¿vale? Pero la mejor cuna térmica es el cuerpo caliente de su madre, piel con piel. ¿Mm? Los cuerpos calientes de las madres recién paridas mantienen la temperatura de sus hijos mejor y de forma más estable que las cunas térmicas. ¿Eh? O sea, no separar a la madre y el bebé tiene muchos beneficios para ambos. Luego la hemorragia posparto, que si no pinzas el cordón, la madre tiene más riesgo de sangrado. Eso no es cierto, todo lo contrario, porque como se vacía la placenta, pesa menos y sale con mucha más facilidad. ¿Mm? Y luego hay también algo mitológico muy curioso, que hay profesionales que piensan que la teoría de los vasos comunicantes, que si subes al bebé por encima de la placenta, la sangre del bebé se va a ir hacia la placenta. O al revés, si bajas al bebé muy por debajo de la placenta, el bebé le llegará demasiada sangre. Esto es totalmente imposible, no funciona así. Además, aunque pongas el bebé muy arriba, el útero está teniendo contracciones que está empujando y haciendo que toda la sangre de la placenta llegue hacia el bebé, pongas donde lo pongas. Y ahora vamos a hablar de fisiología y primero vamos a dejar los conceptos claros. ¿Qué es pinzamiento precoz? ¿Qué es pinzamiento tardío? ¿Y qué es pinzamiento óptimo? El pinzamiento precoz es aquel que inmediatamente nace el bebé, a ver quién corre más y la pinza para impedir que suceda la transfusión placentaria. El pinzamiento tardío se ha llegado a decir, es que ha ido cambiando, es muy variable y hay estudios que consideran pinzamiento tardío más de 30 segundos. ¿Mm? Y otros que 3 minutos, otros que 1 minuto, ¿vale? Últimamente la mayoría se estaban acercando a 3 minutos y más adelante os informaré de algún estudio que ha contemplado por primera vez el pinzamiento óptimo. Que el pinzamiento óptimo es clampar el cordón cuando está completamente blanco, colapsado y ya no late hace rato, ¿de acuerdo? Hasta que deja de latir tarde lo que tarde, que puede ser muy variable, entre 3 y 20 minutos, pero a veces hay cordones que laten cerca de 1 hora y no es patológico. Deciros que durante mucho tiempo el pinzamiento tardío era tan precoz, o se acortaban tan pronto, 1 minuto, 30 segundos, que en los estudios apenas había diferencia entre, o sea, ventajas para los bebés, no se veía muy ventajoso, porque eran pinzamientos tardíos bastante precoces, ¿vale? Pero a medida que se ha ido alargando este tiempo, pues se han ido mejorando las ventajas para los bebés.
¿Y qué es la transfusión placentaria? Pues pensar que el bebé antes de nacer tiene 70 mililitros por kilo, es decir, pues un bebé de 3 kilos, 210 mililitros cúbicos de sangre y debe recibir a través de la placenta pues casi la mitad del volumen, porque en la placenta hay 35 mililitros por kilo del bebé, ¿vale? O sea, casi el 50% de del volumen total que tendrá el bebé. Imaginaros lo que puede significar no recibir esta sangre. Además, necesita, como os he explicado al principio, esta sangre para poder abrir los pulmones y respirar. Y no solo reciben sangre los bebés durante el tiempo que está latiendo el cordón, sino que reciben hierro. Mirar, con solo 30 segundos reciben 25 miligramos de hierro, pero si te esperas 3 minutos es prácticamente el doble. Y la volemia es muy importante. En proporción, un bebé que le retiras de su cuerpo, no le dejas que llegue unos 100 mililitros, pues sería el equivalente a 2 litros de una persona adulta. A una persona adulta le quitas 2 litros de su sangre y se queda inconsciente, se queda en shock. Imaginar cómo se siente un bebé recién nacido al que se le ha impedido su transferencia placentaria. En estas gráficas podéis ver, en la de la izquierda, cómo va aumentando el volumen en el bebé y al mismo tiempo va disminuyendo el volumen en la placenta. Y aquí, en esta gráfica de la derecha, han colocado un bebé recién nacido sin cortar el cordón sobre una balanza de alta precisión y se puede ver cómo pasando los minutos va aumentando el peso del bebé, que a los 4 minutos llega a ser de más de 100 gramos. Sí que es cierto que la mayor parte de la transferencia se produce en el primer minuto, pero no es suficiente. Hay que esperar como mínimo 4 minutos. En esta gráfica se ve claramente cómo a medida que se va vaciando la placenta, se va llenando el bebé. En estas imágenes podéis comprobar, se ve primero un cordón latiendo, hinchado, lleno, y cómo a medida que pasan los minutos se va colapsando por sí solo, de forma fisiológica. Entonces, cuando se coloca la pinza sobre el cordón de la derecha, no hay peligro de que ejerzas daño al bebé, porque el cordón se colapsó por sí mismo, la pinza ya no ejerce ninguna función. La manera fisiológica de que sucedan las cosas es cuando se permite que el cordón se colapse por sí mismo, pues aumenta la volemia y el nivel de oxígeno en el bebé, las prostaglandinas, se cierra el foramen oval, se colapsan las arterias umbilicales, se cierra de forma natural el ductus arterioso y el ductus venoso, se colapsa también la vena umbilical y el bebé tiene una adaptación extrauterina óptima. Mira, imaginar un bebé que acaba de nacer y tiene buen tono, ¿eh? Pero aún no está respirando. Puede tardar unos 10, 15, 30, 40 segundos en comenzar a respirar, pero no hay ningún problema porque el cordón le está llevando sangre oxigenada y le está transfiriendo todo el volumen que necesita para abrir los pulmones por primera vez y el bebé puede eh, esperar a tener ese volumen para empezar a respirar. ¿Vale? Es cuando no tiene ese volumen que se ve obligado a abrir los pulmones cogiendo esa sangre de otros órganos más importantes. Realmente es muy grave lo que podemos provocar nosotros como profesionales cuando realizamos un pensamiento precoz. De entrada vamos a provocar que ese bebé respire con un gasping sin tener todavía los pulmones bien preparados. Esto causa un distrés, hay una hipoglicemia, hay una hipovolemia que causa una hipoperfusión tisular, una isquemia transitoria, una anemia. En los prematuros es muchísimo peor, aumenta el riesgo de muerte, de sepsis, de hemorragia intraventricular, de necesidad de transfusiones y también hay un descenso en la mielinización y son afectadas pues, situaciones de cuando el bebé va a ser más mayor, dificultades cognitivas, ¿vale?
Y todo esto por poner la pinza por las prisas, por ganar unos poquitos minutos. Pensar que los bebés nacen con un reanimador neonatal incorporado para asegurar la oxigenación del cerebro, por si hay alguna dificultad en la que el bebé le cuesta empezar a respirar por primera vez, tiene una segunda fuente de oxígeno asegurada. O sea, la naturaleza se lo ha montado muy bien. Y aquí podemos ver cómo afecta a los diferentes órganos implicados, ya sea realizar un pinzamiento óptimo o un pinzamiento precoz. Cuando se realiza un pinzamiento precoz, hay una disminución de tono, reflejos, hay una dificultad de adaptación extrauterina y para cerrar el ductus, hay un gasping, un distrés respiratorio, hay una oliguria, una hipovolemia, una letargia, una hipoglicemia. La sangre del cordón no solamente lleva hematíes, también lleva glucosa, y hay una hipotermia, palidez. En cambio, cuando se hace de forma adecuada, un POC, un pinzamiento óptimo, pues el bebé tiene un tono vigoroso, se adapta de forma maravillosa a la vida extrauterina, hay un patrón respiratorio regular, hay una diuresis normal, hay un activo reflejo de succión y el bebé está calentito, normotermia y pletórico de color rojito, como tiene que ser. Y esto que os he explicado es solamente las consecuencias a corto plazo. Luego hablaremos de las de a largo plazo. Tenemos que solo el pinzamiento óptimo es el fisiológico. Espera a que esté blanco, white for white, que es la web inglesa equivalente a la plataforma del pinzamiento óptimo que os he presentado antes. Como veis aquí, las diferentes fases del cordón latiendo que va dejando de latir poco a poco, se colapsa del todo y es cuando se puede poner la pinza. ¿eh? Que ya os digo que en los partos en domicilio normalmente esperamos que salga la placenta y un rato largo sin ninguna prisa después de que se salió la placenta, pinzamos el cordón, porque es la manera de asegurar que realmente al bebé le llega absolutamente toda su transferencia placentaria. Mirad este bebé, colorado rojo demonio. Esto es lo normal, esto es lo fisiológico, no es poliglobulia, es normoglobulia. Resulta que respetar la fisiología es algo nuevo, siempre se ha intervenido y actualmente todavía se desconoce la normalidad y a veces hay pediatras que se asustan de ver un bebé tan rojito, pero es que esto sería lo adecuado y lo normal, es un bebé que tiene toda su transferencia placentaria bien hecha y imaginaros pues si estas células madre cuando están fuera del cuerpo del bebé pueden hacer maravillas curando enfermedades, ¿qué no harán dentro del propio cuerpo del bebé al cual pertenecen? Otro gran mito, las vueltas de cordón. Pues la evidencia científica dice que las vueltas de cordón no se asocian con una mayor tasa de morbilidad ni mortalidad perinatal ni a corto ni a largo plazo. Además, aproximadamente entre unos 3 de cada 10 bebés suelen tener una vuelta de cordón. Y a menudo todos los peligros del mundo se les achaca a las vueltas de cordón sin ninguna base científica. Y esto es mala praxis, tanto lo de la izquierda como lo de la derecha, peor aún. O sea, no se debe meter el dedo cuando ha salido la cabeza del bebé para buscar si hay una vuelta de cordón y retirarla. Esto no se debe hacer nunca, porque cuando manipulas el cordón se colapsan los vasos, por como una especie de defensa, se colapsan los vasos sanguíneos y el bebé nos va a salir como desmayado y con un Apgar menor por toquetear el cordón. No se puede tocar. ¿Vale? Y luego os explicaré cómo resolverlo. ¿Vale? Y lo que jamás en la vida hay que hacer es esto de la derecha, de cabeza afuera, cuerpo dentro, pinzar y cortar el cordón. Imagínate que hay una distocia de hombros y hay una dificultad para que salga el resto del bebé. Esto puede ser letal para el bebé, o sea, sería gravísimo. Nunca es necesario cortar el cordón si está prieto cuando está la cabeza afuera y el cuerpo dentro. No lo hagáis jamás.
Imaginar un bebé que ha nacido con vuelta de cordón, inmediatamente nace, lo que hay que hacer es acercar la cabecita del bebé a la vulva de la madre para poder retirar las vueltas, ¿vale? Es de sentido común, o sea, simplemente si tú te lo llevas lejos, el cordón está más tirante y te cuesta mucho más trabajo retirar las vueltas. Acercar la cabecita a la vulva de la madre es la maniobra de somersault o la voltereta que ahora mismo os voy a explicar. ¿Veis? Aquí se ve cómo simplemente la comadrona acerca la cabecita del bebé a la vulva de la madre para poder acabar de retirar la vuelta una vez ha nacido el bebé completo. Bien, pues tenemos muchos hallazgos científicos recientes que nos informan de cómo afecta el pinzamiento, ya sea precoz o tardío, a todos estos niveles, en la salud de los bebés, el desarrollo neurológico, los prematuros, etcétera. Y ahora los vamos a ir comentando. Comprobado que el pinzamiento tardío aumenta la transfusión placentaria, aumenta el volumen de sangre al nacer, las reservas de hierro y disminuye la necesidad de transfundir a los bebés, disminuye la hemorragia intraventricular y la sepsis tardía. Y el pinzamiento tardío también comprobado que aumenta los valores del hematocrito sin efectos dañinos aparentes en los bebés y en sus madres. Súper archi comprobado que aumenta las reservas de hierro en los primeros 6 meses. Aumenta las concentraciones tempranas de hemoglobina y reservas de hierro en los bebés. No afecta la mortalidad, el Apgar a los 5 minutos ni los ingresos a UCI. El peso medio más alto con pinzamiento tardío. Concentración de hemoglobina menor a las 24 o 48 horas en el pinzamiento precoz. Y en las reservas de hierro persiste la diferencia a los 3 y a los 6 meses de tener deficiencia de hierro con pinzamiento precoz. En todos los estudios vamos viendo que el pinzamiento tardío aumenta los niveles de hemoglobina tanto a las 24 o 48 horas como a los 3 y 6 meses. Los niveles de ferritina aumentados a los bebés de 4 meses que tuvieron el pinzamiento tardío. Se reducen las posibilidades de anemia a los 8 y a los 12 meses. Se comprueba y recomprueba que el pinzamiento precoz provoca hipovolemia, anemia y bajo nivel de reservas de hierro en el neonato. Y se vuelve a recomprobar que el pinzamiento tardío aumenta el hematocrito, la hemoglobina y la ferritina a las 48 horas de vida. Y todo esto es muy, muy importante, como veremos ahora, porque se sabe, por ejemplo, aquí en España, y supongo que aquí en México debe ser muy parecido, la prevalencia de la anemia en menores de 5 años supera el 13%. Y esto es muy grave porque las reservas de hierro inadecuadas en la infancia tienen un impacto irreversible en el desarrollo cerebral, a pesar de los suplementos orales de hierro. Se sabe que las reservas de hierro insuficientes en la infancia pueden traer problemas neurológicos en niños mayores, incluyendo un bajo rendimiento escolar, habilidades cognitivas disminuidas y problemas de comportamiento. Y como vamos a ver en este estudio, el pinzamiento tardío de 3 minutos se asoció a una mejor motricidad fina y habilidades sociales a los 4 años de edad. Y se volvió a ver que a los 4 meses mayores niveles de ferritina, aumento de la mielina cerebral en áreas importantes y se comprobó que los glóbulos rojos ricos en hierro ofrecen ventajas para el desarrollo temprano de la materia blanca del cerebro. En cuanto a la hiperbilirrubinemia, que ha sido uno de los grandes mitos, que había mayor riesgo de ictericia a los bebés que se les dejaba latir el cordón. Pues lo que se ha visto es que no es así.
que con el pinzamiento tardío los bebés a término tienen una ventaja importante hematológica y no hay aumento de hiperbilirrubinemia ni policitemia patológica. Y se comprobó de nuevo que había menos anemia en los recién nacidos con pinzamiento tardío y la ictericia era igual en pinzamiento tardío que en pinzamiento precoz. Se recomprobó que el pinzamiento tardío no se asociaba con mayor riesgo de hiperbilirrubinemia ni el primer día ni durante las 4 primeras semanas. Según el otro estudio, el pinzamiento tardío se relacionó con mayor riesgo, entre comillas, de policitemia, pero está entre comillas porque ya sabéis que no es policitemia, que es normocitemia, que es lo normal en bebés. Y volvieron a mirar esto de la policitemia, pero consideraron que era una condición benigna, no vieron ningún problema de morbilidad a los bebés que tenían más número de células hemáticas. Y seguimos viendo que en los prematuros es todavía más importante, porque el pinzamiento tardío aumenta la transfusión placentaria en estos bebés y que acaban teniendo un 30% más de sangre del volumen total y mayor estabilidad circulatoria, mayor reservas de hierro, y en los prematuros se disminuyó la necesidad de transfusiones, la hemorragia intraventricular, la sepsis tardía, la mortalidad, o sea, se morían menos bebés prematuros con pinzamiento tardío, se disminuía el deterioro del desarrollo neurológico en los primeros años y hubo menos enterocolitis necrotizante. Más evidencia científica sobre los efectos del pinzamiento tardío en prematuros. Se vuelve a comprobar que se reduce el riesgo de muerte, se reduce el riesgo del resultado adverso de desarrollo neurológico a los 2 años en los grandes prematuros. Y se comprueba que la estabilización de la respiración en prematuros es mucho más rápida con POC, con pinzamiento óptimo, que con pinzamiento tardío. ¿Os dais cuenta? Aquí es la primera investigación que compara pinzamiento óptimo, dejar latir hasta que el cordón está blanco totalmente, con pinzamiento tardío, que eran 3 minutos. Pues había mejor estabilización en la respiración cuando se hacía el óptimo que cuando se hacía el tardío. Aquí es lo que os tenéis que fijar cuando nace un bebé. Hay alguien que se acerca con la pinza para poner la pinza, rápidamente alguien que le haga plas. Espera, observa al bebé, dale tiempo para hacer la transición. Que necesita algo de ayuda, ¿vale? Estimúlalo con una talla, sóplale un poquito en la cara, observa signos de respiración y circulación. Si después de 1 minuto no está respirando, sin tocar el cordón, no pierdas el tiempo en pinzar el cordón, inicia las ventilaciones. Y sin pinzar, puedes administrar uterotónicos a la madre si es necesario y puedes pinzar si el cordón está blanco o flácido, o bien si salió la placenta, pero no antes. Sería importante poder tener esta imagen de la izquierda colgada en los centros hospitalarios donde se asisten madres y que todos los profesionales pudieran descargarse el cuadernito este del pinzamiento óptimo y poder compartirlo para todos trabajar igual. Y sería muy buena idea que en los parámetros que se toman nota, en el historial del parto, en el historial del nacimiento, que conste el tiempo de latido del cordón. Se ha comprobado que reanimar bebés con el cordón intacto tiene mejores resultados, mejores índices de Apgar, mayor saturación de oxígeno y es más sencillo y no pierdes el tiempo buscando pinzas para cortar el bebé. Incluso una vez el bebé ha comenzado a respirar por sí solo,
A menudo sucede que el cordón que estaba colapsado se rellena y empieza a latir durante un rato y le lleva la transferencia placentaria al bebé después de haber finalizado la reanimación. Entonces, ¿cómo se consigue reanimar con el cordón intacto? Pues Amanda Burley, una comadrona inglesa, hizo esta aportación convirtiendo las bandejas típicas de la comida de los hospitales, convirtiéndola en una mesa de reanimación neonatal que se puede acercar a la madre y reanimar el bebé a su lado con el cordón intacto que sigue latiendo. Y ahora llegamos al punto de la donación de sangre de cordón. Sangre de cordón, pero sí, es sangre del bebé. Los padres deberían estar muy bien informados sobre lo que implica para la salud de su bebé donar esta sangre. ¿Vosotras creéis que después de conocer todo lo que acabamos de explicar, si los padres realmente estuvieran bien informados, darían esta sangre de su bebé? ¿Obligarían a su bebé a ser altruista? Realmente no, ¿no? La respuesta vuestra seguro que es no. Si te enteras de todo lo que implica para tu bebé regalar esta sangre, no das esta sangre a nadie, ni la conservas tampoco. Realmente es lo que os he explicado antes. Si estas células madre tienen esta capacidad tan maravillosa de curar enfermedades graves fuera del cuerpo del bebé, ¿qué no hacen dentro del mismo cuerpo del bebé al cual pertenecen? ¿No? Esta recogida de sangre de cordón es incompatible con permitir que el bebé reciba esta sangre que es suya. Se ha de recolectar una mínima cantidad para que sea viable la conservación, que es muy cara la conservación, y hay que pinzar el cordón de forma temprana para poder obtener toda esta sangre. Y está claro por todo lo que hemos visto que privar de recibir esta sangre al bebé perjudica seriamente su salud a corto y a largo plazo. Entonces son necesarios nuevos protocolos en relación al pinzamiento del cordón y a la donación de esta sangre. La realidad es que solo se usan de todas las muestras recogidas, pinzando el cordón de forma temprana, o sea, dañando bebés, solo se usan el 1,21%. El resto o caducan o se utilizan para investigación. Estos datos están extraídos de una auditoría oficial del Banco de Tejidos de Barcelona, el banco de sangre donde se recolectan, donde se conservan estas muestras para donación. También existen fuentes alternativas. En Inglaterra están utilizando el toticit, extraer la sangre restante de los cotiledones de la placenta, una vez finalizó la transferencia placentaria, que permite recoger muchas células madre, de hecho 3 veces más células madre, solo con la sangre residual del pinzamiento, después del pinzamiento óptimo. También se ha descubierto que hay células madre en la sangre menstrual, en la leche materna. Hay que estudiar todas estas nuevas fuentes que no impliquen dañar a los bebés. En cuanto a las recogidas de sangre de cordón para conservar de forma privada, estas empresas deberían informar a los padres de que si su hijo en algún momento de su vida futura desarrollara una enfermedad hematológica susceptible de ser resuelta mediante este material conservado, no podría utilizar su propia sangre, puesto que serían células con potencial patológico y se deberían desechar. O sea, esto hay que decir la verdad a los padres, que esta sangre solo serviría para un familiar o allegado que compartiera el mismo grupo de sangre que el bebé. Y estas empresas también deberían informar a los padres de que se causa un perjuicio
al bebé pinzando el cordón de forma temprana para poder obtener estas células madre, ¿no? Se está dañando de forma segura a los bebés por si acaso una rarísima posibilidad de que un familiar con el mismo grupo sanguíneo del bebé tuviera una afectación hematológica en el futuro. Es por eso que el mejor lugar para almacenar la sangre del bebé es su cuerpo, no en un banco. Y hasta aquí todo lo que os tenía que decir. Muchísimas gracias por vuestra atención.